He creado un iceberg con las cosas más perturbadoras que jamás hayan ocurrido en un parque de atracciones. Empezaremos con los incidentes más inquietantes y a medida que descendamos por el iceberg veremos algunos de los incidentes más escalofriantes, espantosos y catastróficos que jamás hayan ocurrido en un parque temático. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Superman Tower of Power 2007. Only a new ride that is the tallest of its kind in the world. That soars to the top in a single bound, then blasts back down in a zero-gravity freefall. En junio de 2007, Caitlin Lessiter, de 13 años, estaba en la fila para subir por segunda vez a la Superman Tower of Power en Six Flags Kentucky Kingdom. La atracción es una torre de caída libre de 54 metros que lanza a los pasajeros hacia arriba antes de la caída libre. El descenso a una velocidad de 87 km por hora era bastante sencillo. La góndola ascendía mediante cables de acero conectados a pistones en la torre, con frenos de emergencia diseñados para detener la operación si los sensores detectaban alguna anomalía. Sin embargo, durante el segundo viaje de Caitlin, cuando la góndola comenzó su ascenso, uno de los cables se rompió a una altura de entre 35 y 45 pies del suelo. En cuestión de segundos, el cable roto se enroscó alrededor del cuello y las piernas de Caitlin en un accidente terrible e inesperado. Los demás pasajeros comenzaron a gritar. Los operadores esperaron 10 segundos cruciales antes de activar la parada de emergencia. Para entonces, la góndola ya había alcanzado la cima de la torre y entrado en caída libre, lo que hizo que fuera demasiado tarde. Los cables sueltos se tensaron durante la caída, seccionando el fémur izquierdo de Caitlin y amputándole ambos pies por encima de los tobillos. El cable alrededor de su cuello se deslizó por poco, evitando lesiones graves por un margen mínimo. La investigación reveló una grave falta de mantenimiento en el parque durante años. En lugar de utilizar trapos de algodón para comprobar si los cables se quemaban, como lo exigía el manual de mantenimiento, los técnicos aplicaron almidón de maíz para reducir el deslizamiento, pero lo único que consiguieron fue causar una corrosión grave. El incidente llevó a Kentucky a prohibir que los mineros operaran atracciones de adrenalina. El accidente de Smiler, 2015. Join us. La montaña rusa Smiler de Alton Tower fue ampliamente promocionada como la primera atracción del mundo con 14 inversiones. Su diseño estaba claramente pensado para desorientar a los pasajeros con tirabuzones, loops y giros enredados en una estructura similar a una araña. Pero lo que la hacía especialmente única era que la atracción operaba con 5 trenes simultáneamente, con una capacidad teórica de 960 pasajeros por hora, todo bajo la supervisión de sistemas de seguridad automatizados. El 2 de junio de 2015, el parque estaba particularmente concurrido, lo que obligó a los ingenieros a intentar añadir un quinto tren para gestionar la multitud. Sin embargo, la atracción ya había sufrido algunas fallas técnicas. Poco antes, un tren de prueba se había detenido a mitad del circuito, pero el personal no se percató, interpretando erróneamente el panel de control de la atracción y anulando manualmente los protocolos de seguridad sin verificar físicamente que el problema se hubiera resuelto. Minutos después, el tren cargado chocó con el tren detenido a una velocidad de 80 km por hora. El accidente aplastó por completo a la primera fila. Dos jóvenes, Leah Washington y Vicky Belch, perdieron las piernas por debajo de la rodilla. Otros pasajeros sufrieron fracturas de rodilla, lesiones internas y colapso pulmonar, y gritaron de dolor mientras la montaña rusa se movía hacia adelante y hacia atrás. People coming off at that point anyway, they just stop the ride and then they help them down. So I've heard of that, so I just thought that's what had happened, but then there was a massive clank. La investigación comenzó y esta reveló un fallo catastrófico en la cultura de la seguridad. El parque no contaba con evaluaciones de riesgos formales, la formación del personal era deficiente y no existía algún protocolo para anular el sistema informático de la atracción. Los ingenieros, trabajando bajo estos procedimientos tan deficientes, asumieron que el sistema había cometido un error, no que un tren se había quedado atascado. Para salvar las apariencias, Alton Towers inicialmente culpó al error humano, despidiendo a un operador de la atracción, pero los fiscales señalaron que la investigación demostró que la culpa era de los sistemas del parque, no de los individuos que trabajaban allí. Merlin Entertainment, la empresa madre, se declaró culpable de infracciones de salud y seguridad y recibió una multa récord de 5 millones de libras. The Smiler reabrió sus puertas en 2016 con algunas mejoras, frenos, límites de velocidad del viento y puntos de acceso de emergencia. Pero para los sobrevivientes, los cambios llegaron demasiado tarde. Como dijo un abogado, el dinero por sí solo nunca reemplazará las extremidades perdidas. Nivel 2. Incidente con una orca en SeaWorld Orlando.
Orca has died after more than 2 decades at SeaWorld Orlando, where he gained notoriety for killing a trainer in 2010. Uno de los espectáculos más populares de SeaWorld Orlando era Cena con Shamu, que prometía a los visitantes una mirada íntima al vínculo entre los entrenadores y las orcas. Los visitantes cenaban junto a la piscina mientras los entrenadores guiaban a las orcas a través de comportamientos coreografiados, reforzando la ilusión de armonía. Se suponía que sería un bonito y divertido recuerdo de vacaciones para muchas personas, pero el 24 de febrero de 2010, esta rutina dio un giro inesperado. La veterana entrenadora Dawn Brenshaw, empleada de SeaWorld durante 16 años, yacía junto a Tilikum, una legendaria orca de 12.000 libras con un historial de agresión fatal durante una interacción posterior al agua. Ella estaba acariciando la cabeza de la orca cuando ésta, de repente, la agarró de la coleta o del brazo y la arrastró bajo el agua. La confusión surgió de las declaraciones contradictorias de los testigos. Algunos afirmaron que Tilikum le tomó del cabello a Dawn. Otros dijeron haberla visto ser agarrada del brazo. Dependiendo de dónde estuvieran sentados, el ataque se desarrolló durante 45 minutos mientras Tilikum se negaba a soltar el cuerpo de Dawn, evitando los intentos del personal por acorralarlo con redes y recompensas de comida. Pero nada de esto debería haber sido una sorpresa. Los registros internos mostraban que SeaWorld había documentado más de 100 incidentes de agresión de orcas desde 1988, 2 de ellos específicamente vinculados al propio Tilikum. En 1991, ahogó a un entrenador en Canadá y aparentemente estuvo implicado en otra muerte. En 1999, el cuerpo de un hombre fue encontrado inexplicablemente sobre él. A pesar de esto, SeaWorld continuó usándolo en espectáculos, alegando haber modificado los protocolos para proteger a sus entrenadores. Esos cambios básicamente significaban que los entrenadores no podían nadar con él, pero aún se les permitía e incluso se les alentaba a estar en contacto cercano durante sesiones de interacción en plataformas poco profundas como la que mató a Dawn. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento y lesiones traumáticas, incluyendo una médula espinal seccionada, costillas fracturadas y el cuero cabelludo arrancado a la fuerza de su cráneo. SeaWorld fue multado. Pagaron $75,000 por exponer deliberadamente a los entrenadores al peligro, obligando a establecer barreras físicas entre las orcas y el personal. Tilikum permaneció en cautiverio actuando en espectáculos hasta su muerte en 2017, pero la muerte de Dawn provocó un gran escrutinio de los parques marinos, impulsado en parte por el documental de 2013 Blackfish, que vinculaba el cautiverio de las orcas con el trauma psicológico y la violencia. SeaWorld eliminó gradualmente los espectáculos teatrales con orcas en 2016, pero continúa albergando a la descendencia, en su mayoría endogámica, de Tilikum hasta el día de hoy. El accidente del velero Columbia en Disneyland. Which was a massive brain injury, and the other was a skull fracture extending from his facial fractures into his carotid artery. En la víspera de Navidad de 1998, cientos de visitantes navideños esperaban en el muelle de Frontierland de Disneyland para abordar el velero Columbia, una réplica de 33.5 metros del primer barco que circunnavegó el globo de Estados Unidos. La atracción navegaba por un río artificial sobre una vía submarina, pero normalmente atracaba mediante cuerdas de cáñamo diseñadas para romperse si el barco se acercaba demasiado rápido. Ese día, inexplicablemente, los trabajadores utilizaron una cuerda de nylon más barata e inflexible. Cerca del muelle, la empleada Christine Carpenter aseguró la cuerda a una cornamusa de hierro fundido atornillada al casco envejecido del barco. La embarcación navegaba a gran velocidad, en parte debido a la distracción de los capitanes, quienes desconocían la situación. Christine la ancló como estaba previsto, pero la cuerda se estiró rápidamente y ocurrió el desastre. A las 10:40 am, la fuerza arrancó la cornamusa de la madera podrida, lanzándola como una bala de cañón contra la multitud e impactando en la cara de Luann Fay Dawson, quien recibió el golpe de lleno, fracturándose el cráneo y sufriendo una hemorragia cerebral. El impacto también alcanzó a su esposa, Lu Won, quien se desplomó a su lado con la mandíbula destrozada. La situación fue tan extrema y caótica que los testigos describieron haber visto trozos de carne y sangre acumulándose en el muelle. La policía de Anaheim llegó horas después, pero Disney ya había lavado a presión la escena, ocultando los daños. La investigación posterior confirmó que Disney obligó a los empleados a sustituir el cáñamo quebradizo por nylon resistente para ahorrar costos. La incorporación de personal sin capacitación, la mala comunicación y la infraestructura deteriorada del barco solo empeoraron una situación ya de por sí mala. Los pernos de las cornamusas simplemente se rompieron bajo tensión,
nunca debieron haberlo hecho. Dawson estuvo en muerte cerebral durante 11 horas antes de que le realizaran el soporte vital. Wong sufrió años de cirugía reconstructiva y trauma a raíz del incidente. Disney pagó $25 millones para resolver la demanda de la familia, información confidencial que posteriormente se filtró a la prensa. Fueron obligados a pagar multas por fallas de seguridad, pero al menos el incidente enseñó a Disney una valiosa lección. El parque reinstaló la atracción, reforzó protocolos de emergencia y reinscribió los procedimientos de atraque. La policía de Anaheim ahora tiene oficiales estacionados en el lugar y el Columbia sigue navegando hoy en día, siempre con cuerdas de cáñamo. Colapso de la montaña rusa en la feria de Chapultepec. El 28 de septiembre de 2019, la montaña rusa Quimera en la feria Chapultepec, Ciudad de México, estaba operando como lo habría hecho durante 22 años. La atracción era conocida por sus 3 bucles verticales y velocidades superiores a 80 km por hora y había operado en todo el mundo, en 3 continentes, antes de aterrizar en el parque. Sin embargo, de repente, a las 2:30 p.m., el último vagón de un tren de 5 años descarriló en pleno bucle. Los espectadores presenciaron cómo el vagón volcaba, se estrellaba contra una viga de soporte y caía 10 metros. 2 jóvenes murieron instantáneamente por traumatismo craneoencefálico grave. 2 mujeres sobrevivieron con heridas graves, mientras que otras 6 personas sufrieron un shock. Lo más sorprendente fue que esto nunca hubiera ocurrido antes. Los registros de mantenimiento revelaron que los operadores conocían numerosos problemas con la atracción: vías corroídas, juntas desalineadas y tornillos que no cumplían con las especificaciones. Y eso solo cuando se molestaban en revisarla. La administración del parque solía ignorar por completo las revisiones de seguridad diarias en todas las atracciones. La atracción solo estaba operativa al 58% y aún así seguían enviando gente a usarla. El manual de la atracción prohibía explícitamente operar con soldaduras de vías dañadas o pernos sueltos, condiciones que habían estado presentes durante meses sin recibir atención. La licencia de operación del parque fue revocada de inmediato, lo que obligó a su cierre definitivo el 13 de octubre de 2019. Para 2023, los equipos de demolición desmantelaron el sitio y lo reemplazaron con un parque urbano. El incidente causó tanto miedo que la asistencia a los parques de diversiones de la Ciudad de México cayó un 30% tras el desastre. Los restos de Quimera fueron enviados a Indiana Beach, Estados Unidos, para su restauración y una segunda oportunidad, aunque mucho más segura. Desastre de la montaña rusa acuática de Oakwood Park. En abril de 2004, Hilly Williams, de 16 años, se encontraba en el parque temático Oakwood en Gales, preparándose para subir a Hydro, la principal montaña rusa acuática del parque, conocida como la más rápida y empapada de Europa. La atracción dependía de barras de seguridad y cinturones para sujetar a los pasajeros durante su enorme caída de 120 toneladas a 80 km por hora, pero había un problema crítico en el diseño. Ninguna de las sujeciones por sí sola podía evitar que un pasajero saliera despedido debido a las intensas fuerzas G. Los operadores a menudo omitían por completo las revisiones físicas, por lo que cuando Helly subió al vagón sentada cerca de la parte trasera, nadie notó que su barra de seguridad no estaba completamente bloqueada. El personal solo realizaba inspecciones visuales sin revisar el equipo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando la barra comenzó a ascender. Los testigos notaron que algo extraño sucedía en el vehículo. Segundos después, Helly salió despedida en caída libre, chocando contra la estructura de la atracción antes de impactar contra la piscina. Según los estándares, lograron sacar su cuerpo inerte del agua, pero los intentos de reanimación fracasaron. Murió en el hospital a causa de lesiones internas. Simplemente no había forma de que hubiera sobrevivido. Resultó que la atracción estaba condenada al fracaso desde su concepción. Un ingeniero mecánico demostró que podía salir del asiento de Helly incluso con la barra de seguridad bajada y bloqueada, calificando el diseño de seguridad como inaceptable. La capacitación del personal duró apenas 20 minutos y los operadores admitieron que no podían alcanzar físicamente todos los sistemas de sujeción para revisarlos. Incluso las cámaras de seguridad demostraron que las revisiones eran, en el mejor de los casos, superficiales. Todo estaba condenado al desastre de una forma u otra. En 2008, el parque fue multado con 250,000 libras esterlinas por el incidente, pero la familia de Helly consideró las sanciones insuficientes, señalando que Hydro había reabierto con arneses de hombro meses después de su muerte. No se presentaron cargos penales y el forense citó pruebas insuficientes de negligencia grave. La atracción funcionó durante 18 años más bajo un nombre diferente.
el incidente del tobogán alpino de Action Park en 1980. Ninguna atracción en Action Park era mínimamente segura, pero el tobogán alpino era especialmente peligroso. Esta pista de 2.700 toneladas de hormigón, fibra de vidrio y amianto serpenteaba por la empinada ladera de una montaña de Nueva Jersey, con trineos controlados por una palanca de freno que, como los usuarios pronto descubrieron, ofrecía dos velocidades, terriblemente lenta o la muerte misma. Had a stick, and ostensibly, you're supposed to be able to pull up on a stick as a brake, push down on it to go faster. But one thing that I learned was very true. These sleds were often. Era una atracción tan peligrosa que el personal solía bromear al respecto, pero los visitantes en traje de baño rara vez recibían advertencias, más allá de un vago letrero que decía bajo su propio riesgo. El 8 de julio de 1980, George Larson Jr., de 19 años, subió a un trineo para su paseo. Lo que no sabía era que el freno estaba roto. Segundos después de partir, el vehículo salió de la pista y salió disparado a 7.6 metros contra las rocas, golpeándose la cabeza. Murió 8 años después a causa de las heridas, pero el dueño del parque, Jim Mulvihill, inmediatamente tergiversó la historia. Afirmó que George era en realidad un empleado que se deslizaba por la montaña de noche bajo la lluvia, eximiendo así a Action Park de toda responsabilidad. El problema era que nada de eso era cierto. George había trabajado en la estación de esquí contigua meses antes, pero no estaba empleado por el parque ese verano y el accidente ocurrió de día, sin lluvia. Fue un caso típico de desastre anunciado que finalmente ocurrió, pero no hubo consecuencias. Los reguladores estatales nunca investigaron. Jen era una figura tan influyente en la ciudad que nadie quería demandarlo ni al parque. Un plan de seguro fraudulento, utilizando una empresa fantasma en las Islas Caimán, le permitió evadir todas las demandas. La familia de George finalmente llegó a un acuerdo por $100,000, obligada a guardar silencio por amenazas legales. Mientras tanto, el tobogán permaneció abierto durante años, pero siguió siendo la pesadilla de las aseguradoras. Los usuarios continuaron estrellándose contra las paredes, perdiendo dientes o fracturándose huesos. Solo en 1984 y 1985 se reportaron 14 fracturas y 26 traumatismos cráneoencefálicos. El equipo de Jim constantemente restaba importancia a las lesiones atribuyéndolas a errores de los usuarios, incluso mientras repintaban discretamente el fondo de las piscinas para localizar los cuerpos ahogados. Para cuando el parque cerró en 1996, 6 personas habían muerto en sus atracciones, pero ningún ejecutivo fue encarcelado por ello. El Domingo Negro en Kings Island. El 9 de junio de 1991, en el parque de atracciones Kings Island, Timothy Benning, de 22 años, se inclinó hacia un estanque del Oktoberfest para salpicar a su amigo, pero estaba a punto de cometer el error más trágico, doloroso y fatal de su vida. El agua estaba electrificada por una bomba sumergida defectuosa con cables expuestos. En cuanto su mano rozó el agua, la descarga lo dejó inconsciente, haciéndolo caer de bruces en la orilla. Su amigo y un guardia de seguridad del parque saltaron para intentar salvarlo, pero ambos murieron electrocutados. Los testigos vieron cómo la reanimación cardiopulmonar fracasó en ambos, falleciendo, pero Timothy sobrevivió, aunque con quemaduras graves. La bomba carecía de un interruptor diferencial, lo que significa que una reparación de $20 podría haber evitado las muertes. Situation from last week at Kings Island. Well, Mason police have now identified the man. Pero la situación en Kings Island no se resolvió por completo. Esa misma noche, apenas una hora después, Candy Taylor, de 32 años, abordó sola la atracción Flight Commander. Las cápsulas al aire libre de la atracción giraban a 21 metros de altura con controles de joystick, pero de repente la cápsula de Taylor se inclinó bruscamente hacia la izquierda al invertirse la cápsula. Taylor se deslizó por un hueco entre el separador de asientos y el arnés, cayendo de cabeza sobre el concreto y falleciendo. Su nivel de alcohol en sangre era del 0.30%, el triple del límite legal de Ohio para conducir. Su cuerpo inerte simplemente se deslizó más allá de los arneses, dejando al descubierto una falla de diseño fatal. Para la medianoche, helicópteros habían trasladado 3 cuerpos del parque. Meanwhile, at Kings Island near Cincinnati, the investigation continues into 2 bizarre incidents that left 3 people dead. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional multó a Kings Island con $23,500 por infracciones eléctricas en el estanque. Flight Commander reabrió en 1992 con arneses modificados y protectores para los joysticks.
Ninguno de los incidentes provocó el cierre permanente de la atracción hasta que la reacción pública se volvió demasiado grave como para ignorarla. Todo incidente fue calificado como un domingo negro por los medios locales. Una atracción de péndulo en India se rompe en pleno vuelo. En julio de 2019, jóvenes acudieron al parque de aventuras Cancaria en busca de emociones fuertes, pero algunos estaban a punto de vivir una experiencia mucho más intensa de lo que esperaban o deseaban. Un grupo de adolescentes subió a la atracción Discovery, un anillo giratorio gigante con 32 asientos orientados hacia afuera, suspendido en un eje de 6 metros. El diseño de la atracción se basaba en un sistema de contrapeso. Un eje central hacía girar el anillo de pasajeros en aros pendulantes mientras lo rotaba rápidamente. Pero algo salió terriblemente mal. Los videos muestran cómo el brazo metálico se parte en dos, golpeando a los pasajeros contra las vigas de soporte antes de caer al concreto. 2 jóvenes adultos murieron instantáneamente y otros 29, muchos de ellos adolescentes, sufrieron fracturas, traumatismos cráneoencefálicos o el torso aplastado, atrapados en los cinturones de seguridad. Suddenly that ride snaps and that bottom half comes crashing down. In Ahmedabad, India, say 2 people were killed instantly. Informes posteriores revelaron una falla crítica en la soldadura del cable de carga del eje principal, que se desprendió durante el funcionamiento. En cuestión de minutos se difundieron por las redes sociales imágenes granuladas de la fractura, el choque y las víctimas ensangrentadas siendo arrastradas de entre los escombros. Una publicación viral mostraba a un pasajero lanzado de su asiento en pleno colapso. La policía se lo tomó en serio y acusó a 6 personas de homicidio culposo, incluyendo al director gerente del parque, Ghanshyam Patel, y a su hijo, así como a los operadores de las atracciones. Días antes, el operador de las atracciones Superstar Amusement había presentado un informe de mantenimiento indicando el reemplazo de una tuerca y un perno, pero sugirieron que no se requería una revisión estructural. Este era un problema mucho mayor. No existían protocolos de inspección formales para las atracciones, a pesar de una falla de cable casi idéntica a una rueda de la fortuna en el mismo parque semanas antes. Los procedimientos penales se prolongaron durante años y el operador fue brevemente vetado de la reapertura antes de reanudar sus actividades en 2023. Sin la ahora desmantelada atracción Discovery Ride, las familias de las víctimas recibieron alrededor de $122,000 en compensación cada una, aunque no se han obtenido condenas hasta el 2025. Nivel 3. Accidente de la atracción Roger Rabbit Cartoon Spin. El 22 de septiembre de 2000, Brandon Zucker, de 4 años, se encontraba sentado junto a su madre y su hermano en uno de los taxis de la atracción Roger Rabbit Cartoon Spin en Disneyland. Esta nueva atracción, ubicada en el Mickey's Toontown, transportaba a los visitantes a través de un mundo de dibujos animados cómicos, con colores brillantes, hidratantes, danzantes y un taxi llamado Lenny, que los pasajeros podían girar como una taza de té. Sin embargo, cuando el taxi se inclinó bruscamente hacia un lado, Brandon se resbaló y salió del vagón abierto debido a una barra de seguridad defectuosa. Posteriormente se descubrió que la barra estaba averiada. Brandon cayó debajo del siguiente taxi que lo arrastró 3 metros antes de detenerse. Testigos describieron a su padre gritando y pidiendo ayuda mientras la atracción continuaba en movimiento. Brandon quedó atrapado durante aproximadamente 10 minutos, lo que le provocó una fractura de pelvis, el colapso de un pulmón y la interrupción del oxígeno hacia su cerebro. Los paramédicos lograron reanimarlo, pero el daño cerebral fue irreversible y le impidió caminar y hablar. Los investigadores estatales culparon a Disney por haberlo ubicado cerca de la entrada abierta y por no haber asegurado correctamente la barra de seguridad. La demanda de la familia se resolvió en 2002. Ese año, Disney financió la atención de por vida sin exigir admisión de culpa. Añadió parachoques con sensores y puertas automáticas, pero el cuerpo de Brandon nunca se recuperó. Sufrió años de alimentación por sonda, infecciones y hospitalizaciones hasta que el 26 de enero de 2009, a los 13 años, murió en brazos de su madre. Su escoliosis, que curvó su columna, finalmente le impidió respirar. El forense vinculó su muerte directamente con las lesiones sufridas en la atracción. La declaración de Disney tras el accidente expresó condolencias, pero las cámaras internas no habían captado el incidente y los empleados afirmaron inicialmente que se había seguido los procedimientos adecuados. Descarrilamiento del Big Thunder Mountain Railroad en 2003. El 5 de septiembre de 2003,
Big Thunder Mountain Railroad abrió como de costumbre con cientos de personas disfrutando. Big Thunder Mountain, but every day, Big Thunder strikes. Hasta que el tren 2 entró en su 13º ciclo. 3 días antes, este tren había sido revisado para garantizar máxima seguridad y mantenimiento, pero los ingenieros pasaron por alto algo crítico. 2 pernos que sujetaban el conjunto de rueda guía izquierda no estaban bien apretados. Los seguros, aunque bien ajustados, carecían de un cable de seguridad que los sujetara. Era una trampa mortal anunciada. Cuando el tren ascendía por la pendiente del túnel alrededor de las 11:20 am, ese conjunto suelto se desprendió. El eje trasero se atascó y forzó la parte delantera hacia abajo, mientras la trasera se estrellaba contra el techo del túnel. La fuerza arrancó la barra de acoplamiento que lo conectaba al primer vagón de pasajeros, que salió disparado contra los bajos del tren descarrilado. Marcelo Torres, sentado en la primera fila, quedó aplastado por la colisión. Sufrió fracturas de costillas, laceraciones pulmonares y una pérdida de sangre catastrófica. Otras 10 personas resultaron heridas, desde fracturas hasta pérdida del conocimiento. Fue un desastre inimaginable. Los bomberos de Anaheim llegaron en minutos, pero se enfrentaron a una misión de rescate peligrosa. Los restos estaban atascados en un ángulo pronunciado, lo que requirió equipo de estabilización para extraer a los pasajeros. Algunos supervivientes huyeron a pie, mientras otros permanecieron atrapados durante casi una hora. Antes de que los paramédicos pudieran llegar, el personal del parque admitió haber escuchado ruidos extraños provenientes del tren número 2 durante los ciclos anteriores, pero debido al servicio previo asumieron que todo estaba bien y no detuvieron operaciones. La muerte de Torres fue el primer accidente fatal de una atracción de Disneyland desde 1998. Su familia llegó a un acuerdo extrajudicial alegando recortes de costos que comprometieron la seguridad, aunque Disney negó toda negligencia sistémica. Accidente de America Sings en Disneyland 1974. En junio de 1974, Disneyland inauguró su musical patriótico American Sings con teatros giratorios que transportaban a los visitantes junto a animales animatrónicos que cantaban melodías folclóricas. 9 días después, la nueva atracción se convirtió en una pesadilla. El 8 de julio, Deborah Gale Stone, una anfitriona de 18 años recién salida del instituto y con pocas semanas de trabajo de verano, se encontraba cerca del borde del escenario durante un periodo de reinicio de 45 segundos cuando las paredes exteriores del teatro, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzaron a girar. Welcome to our presentation of American Sings. We have a few last reminders before we start. Please, no smoking or eating, and especially no flash photography here in our theater. Los invitados y el público solo pudieron oír los gritos y asumieron que era parte del espectáculo. Una parte extraña y fuera de lugar, pero parte del espectáculo al fin y al cabo. Verán, el diseño de la atracción presentaba un estrecho hueco sin protección entre las paredes giratorias y las filas, un defecto totalmente invisible para el público sentado en la oscuridad. Deborah resbaló, se inclinó o retrocedió hacia ese espacio, aplastándose el torso mientras la maquinaria continuaba su ciclo. Un militar de la Fuerza Aérea cercano, Daniel Robinson, alertó al personal tras vislumbrar su lucha, pero ya era demasiado tarde. Fue declarada muerta a las 11 p.m. Su cuerpo quedó atrapado hasta que la rotación se detuvo. Disneyland cerró temporalmente la atracción, reacondicionándola con paredes de seguridad y luces de protección para evitar que se repitieran accidentes fatales, pero no hubo un homenaje público para Deborah, aunque su familia llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada. America Sings funcionó durante 14 años más hasta que sus animatrónicos fueron reutilizados para Splash Mountain. La muerte de Deborah fue la primera y hasta la fecha la más impactante de un empleado en el parque. Niña sale despedida de una atracción en un parque de diversiones de China. El video comienza con risas. Adolescentes están sujetos a asientos giratorios en la atracción Viajes por el Espacio de los parques de Chihuahua, pero a los 13 segundos el video da un giro oscuro. Gang Yayi, de 13 años, se desliza a través de un cinturón de seguridad roto y su cuerpo sale despedido por los aires durante la rotación de 360 grados de la atracción, estrellándose contra las barandillas de hierro mientras los demás pasajeros gritan. La atracción, diseñada para voltear a los pasajeros a alta velocidad, contaba con 2 medidas de seguridad, un cinturón y una barra superior, pero los investigadores descubrieron posteriormente que ambas fallaron catastróficamente.
El cinturón se rompió a mitad por la rotación y la barra dejó un hueco de 18 centímetros. El personal del parque no se percató del problema durante el horario de apertura y no impidió que el primo de Gang, de 9 años, subiera a la atracción a pesar de las restricciones de edad. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales chinas, congelando el momento en el que el cuerpo inerte de Gang impactó contra el suelo. Cuando los medios estatales emitieron el video, el parque ya no pudo escapar de lo inevitable. Las autoridades revelaron que la atracción había pasado una inspección de seguridad en diciembre de 2016, aunque los registros no mostraban actualizaciones desde 2013. Como compensación, sus padres de luto por la pérdida de su única hija aceptaron 870,000 yuanes o $126,700 en 48 horas. Las autoridades actuaron con rapidez para clausurar el parque, suspendiendo todas las atracciones de ese tipo en todo el país y obligando al fabricante a realizar controles de emergencia. Este fue el tercer incidente grave desde 2013 que involucró pasajeros expulsados y fallos mecánicos. Los comentarios se multiplicaron. 870,000 yuanes por una vida. ¿Cuánto gana ese parque al mes? Eventualmente no se hizo nada más. Niño de 6 años golpeado por la montaña rusa of Little Fire Dragon, 1989. La montaña rusa Little Fire Dragon del parque de atracciones Lagoon de Utah fue diseñada como una introducción suave a las atracciones emocionantes para niños, con una velocidad máxima de 25.7 km por hora y una altura de 3.3 metros. Era muy fácil de manejar, pero el 30 de abril de 1989 fue todo menos suave. Ryan Bastek, de 6 años, se bajó de su vagón a mitad del recorrido. La atracción ya había completado 2 vueltas y se había detenido con algunos vagones más allá de la plataforma de desembarque. Ryan, que ya se había deslizado por debajo de la barra de seguridad, se puso de pie creyendo que el recorrido había terminado. Fue entonces cuando la operadora de 18 años que trabajaba su primer fin de semana en Lagoon preguntó a los pasajeros si querían otra vuelta. Mientras los padres gritaban advertencias, ella reinició la montaña rusa sin pensarlo mucho. De repente, Ryan se apresuró a volver a su asiento, pero cayó en las vías cuando el tren ascendía una pendiente de 26 km por hora. Su padre saltó la valla de seguridad para intentar salvarlo, pero los vagones impulsados por la gravedad no pudieron detenerse. Una vez en movimiento, el vagón delantero golpeó a Ryan cuando intentaba volver a subir. La plataforma lo mató instantáneamente. Fue entonces cuando se desató el caos. La operadora se desplomó gritando, «¡Mate a un niño!», mientras la madre de Ryan lloraba desconsoladamente cerca. Los investigadores no encontraron fallas mecánicas, pero observaron que la atracción carecía de frenos de emergencia. Una vez iniciada, completaba su circuito de 10 a 12 segundos sin problemas. Lagoon había instalado previamente características de seguridad adicionales a petición del fabricante por si la distracción del operador resultaba fatal. El cuerpo del niño quedó atrapado entre las vías de acero. Aunque no se presentaron cargos penales, el caso expuso graves vulnerabilidades en la capacitación de los operadores y en las medidas de seguridad. La muerte de Ryan sigue siendo la única fatalidad registrada en este modelo de montaña rusa en todo el mundo. Six Flags Darien Lake. Veteran who lost both legs while serving in Iraq was thrown from a 200-foot-high roller coaster near Rochester, New York, and later died. En julio de 2011, James Hackemer, un veterano de la guerra de Irak de 29 años, visitó Six Flags Darien Lake con su familia. Estaba doble amputado ya que había perdido ambas piernas en un accidente en 2008, cuando una explosión de la carretera lo dejó gravemente herido. A pesar de que el letrero de entrada de la atracción Steel indicaba claramente que los pasajeros debían tener 2 piernas, James pasó junto a los empleados, quien incluso le indicaron la salida de acceso para discapacitados. El único problema era que esta hipermontaña rusa de 63 metros alcanzaría los 117 km por hora con solo barras de seguridad y cinturones como sistema de sujeción. Aunque era obvio que esto iba a terminar muy mal, el sobrino de James lo subió al asiento de la primera fila. 3 asistentes presenciaron todo, pero el ruido del abordaje, incluso revisando los sistemas de sujeción antes de iniciar la atracción, impidió que notaran el riesgo real. Cuando el tren pasó por una colina de 150 metros a 113 km por hora, el viento le arrancó la gorra de béisbol.
Las cámaras de seguridad mostraron cómo James se estiraba hacia arriba, su torso se elevó del asiento. La física de la ausencia de la parte inferior de su cuerpo resultó fatal. Sin piernas para sujetarse a la barra de seguridad, la fuerza centrífuga lo expulsó en plena caída. Golpeó la estructura de la vía antes de aterrizar 46 metros más abajo. Los pasajeros, gritando, regresaron al andén sin él. Su asiento vacío aún conservaba el letrero. Los trabajadores que activaron los mecanismos de seguridad encontraron las placas de identificación de James junto a su cuerpo sin vida, cerca de la curva este de la vía. El personal del parque violó las normas explícitas de la atracción al permitir que una persona con doble amputación subiera, especialmente dado que los manuales de entrenamiento y la señalización de la entrada prohibían explícitamente el acceso a personas sin función en las piernas, tras un accidente mortal en 2004 en el mismo modelo de montaña rusa. Las hijas de James, de 3 y 4 años, esperaban en el Park Hotel durante el incidente. Su sobrino, sentado a su lado, describió cómo vio a su tío salir despedido del vagón durante la sección de Descent. El parque permaneció abierto mientras el personal limpiaba la sangre de la vía con agua a presión, continuando con la normalidad. Muerte en la montaña rusa Raven, 31 de mayo de 2003. El 31 de mayo de 2003, Tamar Fellner, de 32 años, subió a la montaña rusa Raven de Holiday World en Santa Clara, Indiana, con su prometido durante un viaje con otros aficionados a las montañas rusas. Habían ido específicamente a ver esta increíble atracción de madera, famosa por su caída de 26 metros y su velocidad de 80 kilómetros por hora. En sus 8 años de historia, la montaña rusa nunca había tenido problemas de seguridad, pero ese día, testigos afirmaron haber visto a Tamar de pie durante varias caídas, a pesar de llevar puesto el cinturón de seguridad y la barra de seguridad. La quinta caída de la montaña rusa, de 21 metros, está diseñada para generar fuerzas G negativas abruptas, pero estas fuerzas fueron tan potentes que Tamar salió catapultada 18 metros desde la última fila del último vagón, aterrizando en las vías. El personal médico del parque y un médico que también era pasajero le practicaron RCP, pero falleció de camino al hospital. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, los investigadores no encontraron defectos mecánicos. Los sistemas de sujeción funcionaron correctamente y el asiento de Tamar parecía estar seguro antes de partir. El informe de los consultores concluyó que se había desabrochado el cinturón a mitad del recorrido y había colocado su cuerpo de una manera para la que la atracción no está diseñada. Los empleados del parque confirmaron que sus sujeciones estaban desbloqueadas después del accidente, lo que sugiere una liberación intencional, como si Tamar quisiera morir. La familia de Fellner demandó a Holiday World y al fabricante del tren por negligencia. No se presentaron cargos penales, pero el caso sigue siendo un referente en cuanto a la responsabilidad de los usuarios. El expresidente del parque, Will Cook, declaró posteriormente que si se burlan los sistemas de seguridad, la física se impone. Raven continúa operando hoy, manteniendo su historial de seguridad intacto desde el incidente. Adolescente muere en una atracción de feria. Died at a local fun fair that was not yet open to the public. Authorities in Dover, England say emergency services were called to Panster Gardens just before 8 a.m. on August 3rd for a serious incident. El 3 de agosto de 2022, Mackenzie Crawford Cook, de 14 años, y 4 amigos entraron al parque de atracciones de Dover, atraídos por la idea de jugar en las atracciones inactivas antes de la apertura. El grupo se subió a los trampolines y al Dash antes de regresar al Body Count, una atracción giratoria con góndolas unidas a brazos hidráulicos diseñada para girar libremente sin energía para paradas de emergencia. Mackenzie, descrito por sus amigos como un bromista espontáneo, comenzó a empujar la estructura de 6 metros junto con otros hasta que el impulso hizo el trabajo mientras los enormes brazos giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Intentó escalar la estructura de acero, pero a mitad de la subida, la maquinaria lo atrapó a 1.8 metros del suelo, aplastándole el torso entre el brazo metálico de una góndola y una viga de soporte. Sus amigos escucharon su grito mientras forcejeaban para liberarlo. La fuerza de la atracción intentaba desesperadamente revertir su movimiento y salvarlo. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Mackenzie suspendido, morado e inmóvil. Su hígado y brazo estaban rotos, sin probabilidad de reparación.
No había seguridad nocturna en el lugar, tal como lo exigen las regulaciones del ayuntamiento, que solo pedían protección durante las horas de funcionamiento. El operador de la atracción confirmó que la ausencia de vallas perimetrales era una práctica estándar en la industria. Era un accidente anunciado. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!